Muy buenos días, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta segunda edición de los diálogos del Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestro invitado de hoy, Ivonne Zugasti. Ivonne, bienvenido. Tenemos el honor y el placer de contar con su intervención en este diálogo hoy. Ivonne Zugasti, voy a decir brevemente, es máster en Dirección de Empresas de la Universidad de Deusto, en el País Vasco. Es socio director de la empresa y consultora Prospectiker y gerente de desarrollo territorial de Mondragón. Es presidente del Nodo Español y Deputy Director del think tank global de estudios de futuros de Millennium Project y ha sido asesor de la Comisión Europea, el Comité de las Regiones de la Unión Europea, el Banco Mundial, gobiernos latinoamericanos y corporaciones multinacionales. Y él se sigue desempeñando en estas tareas. El tema que nos va a presentar hoy en unos 40 minutos, según nos ha dicho, es desafíos globales, riesgos estratégicos y existenciales. Vaya tema, Ivonne. Tema que viene muy a cuento después de que hace 2 semanas se celebró en Nueva York, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Cumbre del Futuro, y se aprobaron 3 documentos por la Asamblea en el marco del Pacto por el Futuro, que pretenden hacerse cargo de la gestión de nuestro futuro y del futuro de la humanidad y que se presenta, como todos sabemos, complicado, complejo y amenazante, según el secretario general de las Naciones Unidas. Ivonne estuvo presente en esa cumbre y seguro que nos contará al respecto sus impresiones. De manera que lo vamos a dejar con la palabra, con el mayor interés, y al final destinaremos unos 20 minutos a recoger preguntas y comentarios de los asistentes. Y para comenzar, Ivonne, yo quisiera, como este se trata de un diálogo, vamos, plantearte 2 preguntas, ¿no? Una, más general, decirte, bueno, a ver si nos dices en concreto de qué estamos hablando cuando se habla de riesgos globales, amenazas existenciales, amenazas estratégicas. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a todo esto que suena muy, muy complejo y muy, vamos, peligroso tal vez, ¿no? Bien, lo podemos decir. Y lo segundo es que, bueno, ¿qué pasó en la cumbre de las Naciones Unidas? ¿Qué pasó con ese pacto del futuro visto desde la perspectiva de la sociedad civil, que es la que tú en ese caso estabas representando? Así que sin más preámbulo, Ivonne, tienes la palabra. Muy bien, pues buenos días, buenas tardes. Héctor Casanueva, muchas gracias por esta introducción y por esta invitación a participar en estos ciclos. Y también, por supuesto, muchas gracias al Instituto de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá de Henares, a Rubén Garrido, al director, por organizar estos ciclos y por de alguna manera apostar por que reflexionemos conjuntamente, ¿no?, sobre el papel que juega la prospectiva y los estudios de futuros en tratar de tomar unas mejores decisiones, ¿no?, para el conjunto de la humanidad, tanto desde los gobiernos, desde el sector público, como desde el sector privado, ¿no? Bueno, yo me centraré, como indicaba Héctor, ¿no?, en el ámbito de lo que son los desafíos estratégicos, los riesgos estratégicos y existenciales y, sobre todo, el papel que juega la prospectiva a la hora de tratar de identificarlos, ¿no? No tanto en saber exactamente cuáles son o cuándo pueden ocurrir y cuáles pueden ser sus consecuencias, eso también es importante, pero sobre todo cómo podemos utilizar herramientas de la prospectiva, de los estudios de futuros, para tratar de identificar en el marco de la planificación de escenarios futuros cuáles pueden llegar a ser esos riesgos y cómo tratar de mitigarlos, ¿no?
Bueno, por tanto, paso a exponer, a compartir mi presentación, ¿no? En este tiempo que tengo para poder exponerles, ¿no? Algo sobre esta temática. En primer lugar, me gustaría presentar brevemente, ¿no? Lo que es el think tank de Millennium Project, del que formo parte, y comparto actividades con Héctor Casanueva también y con muchos otros futuristas de todo el planeta. Este es un think tank que se estableció a finales de los años 90, después de varios estudios de viabilidad y de prefactibilidad, y lo que trata es de poner en común a lo que llamamos los distintos stakeholders o agentes que son relevantes para el futuro de la humanidad, ¿no? Y en relación a los principales desafíos globales que afrontamos, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de las organizaciones de las Naciones Unidas, de los gobiernos y el sector público, de las organizaciones sin ánimo de lucro y las fundaciones, de las corporaciones y el sector empresarial y, cómo no, de las universidades y de la academia, ¿no? Se trata de un think tank que nosotros decimos que trata de actuar como una transinstitución, ¿no? Porque los desafíos o retos que aborda no son sectoriales temáticos exclusivamente, sino que trascienden a sectores y ámbitos concretos y, digamos, alcanzan el conjunto de los temas relevantes para la humanidad, ¿no? También somos una red que tiene nodos en más de 70 países en todo el mundo y cuya labor es conectar las visiones locales, regionales, nacionales con las visiones globales en cuanto a esos desafíos globales, ¿no? No es lo mismo cuando hablamos de desafíos, por ejemplo, vinculados al agua, la visión que pueden tener desde un país escandinavo que desde un país africano, ¿no? Entonces, bueno, se trata un poco que pongamos en común cuáles son las amenazas y oportunidades de cada uno de esos desafíos, ¿no? El proyecto Millennium como think tank y como red tiene una serie de propósitos. En general, se trata de crear una capacidad global y continua para mejorar el pensamiento sobre el futuro, hacer que ese pensamiento esté disponible a través de una variedad de medios para su consideración en formulación de políticas, en entrenamiento avanzado, en planes de estudio educativos, por supuesto, en educación pública y, en última instancia, responder continuamente a la retroalimentación para acumular sabiduría sobre futuros posibles, ¿eh? Como saben, la prospectiva consiste en un proceso de inteligencia colectiva respecto a lo que puede llegar a ocurrir para que podamos planificar de una forma más acertada, ¿no? Bueno, ¿cómo logramos esta misión? Sobre todo, como decía antes, a través de los más de 70 nodos en todo el mundo, a través del análisis de esos 15 desafíos globales que mencionaré ahora, a través de los informes del estado del futuro, el índice del estado del futuro, que analiza cómo avanzamos en esos desafíos, a través del sistema de inteligencia de futuros globales, de las propias metodologías que hemos desarrollado, las metodologías 3.0 de investigación de futuros, a través también de la contribución de cientos de pasantes y estudiantes en prácticas que hemos tenido en el Millennium Project y a través del entrenamiento avanzado en general en distintas universidades y centros de educación, ¿no? En última instancia, lo que tratamos es de ayudar a la humanidad a pensar juntos acerca de esos futuros posibles y, sobre todo, cómo mejorarlos, ¿no? Bueno, aquí tendríamos el ejemplo, ¿no?, de esa batería de métodos que hemos desarrollado a lo largo de los años y que tratan de ayudar en identificar cuáles son esos futuros posibles y algunos otros ejemplos de investigaciones que acabamos de completar, ¿no? Por ejemplo, esta sobre el futuro del trabajo y la tecnología al año 2050, que les invito a visualizar. Está disponible en la página web del Millennium Project y, bueno, cuenta con 3 escenarios sobre lo que podría llegar a ocurrir en el ámbito del trabajo y la tecnología en el horizonte del año 2050, ¿no? Acabamos de lanzar, como mencionaba antes también, la última versión del informe Estado del Futuro, que es la versión 20.0. En esta versión, que es una versión muy extensa, ¿no?, podrán encontrar en diferentes capítulos, ¿no?, no solo el análisis más actualizado de estos temas que estaba mencionando, ¿no?, el análisis de los 15 desafíos globales, del índice del Estado del Futuro, pero también los resultados de los principales estudios e investigaciones que hemos desarrollado, ¿no? Por ejemplo,
en el ámbito de la inteligencia artificial general, que mencionaré más adelante, y también, por ejemplo, en lo que se refiere a ámbitos más temáticos, como puede ser el desarrollo de los robots en el horizonte del año 2050, ¿no? Bueno, pues entrando un poco en materia, a nosotros nos suele gustar recordar qué agenda global, ¿no? Tenemos en la actualidad en el planeta y sobre todo de dónde venimos, ¿no? Porque a finales de los años 90, cuando se inició el proyecto Millennium, la humanidad contaba con una primera agenda, ¿no? Que entonces se acababa de gestar, que era la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que como recordarán tenía un horizonte al año 2015, marcaba 8 objetivos, ¿no? Para tratar de mejorar en cuanto a la calidad de vida, ¿no? de los seres humanos. Y a partir de 2015 se acordó la segunda gran agenda global, que es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen como horizonte el año 2030. Bueno, nosotros en el Millennium Project, ya desde finales de los años 90, más que de objetivos o de planificación estratégica tradicional, hablamos de desafíos globales, ¿no? Porque entendemos que marcarse objetivos está bien para la planificación, pero como humanidad, entendiendo toda la complejidad de los desafíos que afrontamos, es mejor que pensemos en desafíos que van más allá de un mero objetivo y que traten de incluir todos los elementos que hay detrás de esa complejidad en cada uno de estos grandes temas, ¿no? Bueno, como ven ya, a finales de los años 90 definimos este mapa de 15 grandes desafíos que incluyen temas como el desarrollo sostenible y cambio climático, el acceso al agua limpia, el desarrollo de la población y los recursos, la democratización, lo que es la toma de decisiones y el papel de la perspectiva global, la convergencia de tecnologías de la información a nivel global, las brechas de riqueza y pobreza, los temas de salud, la educación y el aprendizaje, la paz y el conflicto, el estatus de la mujer, el crimen organizado transnacional, la energía, la ciencia y tecnología y la ética global, ¿no? Como ven en este mapa, lo interesante es que ninguno de esos desafíos es más importante que el otro, ¿no? Todos ellos están interconectados y forman un mapa de grandes desafíos globales que es el que tenemos que entender de forma permanente para poder planificar de una forma más adecuada, ¿no? Estos 15 desafíos globales, lógicamente, están vinculados también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas con el horizonte 2030, con esa diferencia que citaba anteriormente, ¿no? Que nosotros hablamos más de desafíos y Naciones Unidas habla más de objetivos concretos, ¿no? De un esquema más tradicional de la planificación, pero existe una vinculación y lo lógico es que después de esa definición de desafíos globales esa definición o esa formulación la despleguemos en objetivos concretos, ¿no? Como en cualquier otra planificación. Y bueno, el análisis de estos 15 desafíos globales lo que nos dice es, y me gustaría empezar con un mensaje positivo, es que la humanidad en general está mejorando en más ámbitos y en más de estos desafíos que en los que está empeorando, ¿eh? Nosotros desarrollamos en el Millennium Project un índice sintético de este conjunto de desafíos que le llamamos el SOFI, el State of the Future Index, el índice del estado del futuro, y con ese índice, que está compuesto por más de 30 indicadores, podemos analizar en términos globales cómo estamos mejorando, ¿no? Ahí se ve un poco en esas curvas que hay años donde hay un cierto empeoramiento, pero en general la curva es ascendente, la curva es positiva e incluso podemos proyectar de cara al futuro, bueno, pues cómo podríamos evolucionar si seguimos la tendencia pasada, incluso comparar escenarios alternativos, ¿no? Lo interesante en este gráfico que acabamos de actualizar es que si bien las proyecciones eran positivas ya hace algunos años, después del COVID la evolución sigue siendo positiva de cara al futuro, la proyección de cara al futuro, pero ya no es tan positiva como esperábamos antes del COVID, ¿eh? Es decir, que el COVID ha tenido un efecto un poco ralentizador de esa evolución futura positiva que estamos teniendo en la humanidad, ¿no? Bueno, y la pregunta más que si estamos mejorando en total o estamos empeorando es en qué estamos mejorando y en qué estamos empeorando, ¿no? Solemos desagregar este índice sintético en indicadores temáticos, ¿no? Vinculados a esos 15 desafíos globales
Y aquí, como ven, mejoramos en más indicadores de los indicadores en los que empeoramos, eso nos lleva a ser optimistas, pero también decimos no podemos caer en la tentación de quedarnos sentados, ¿no? Es decir, los riesgos vinculados a los indicadores en donde estamos yendo a peor son muy importantes y son lo suficientemente graves como para que les prestemos atención para que podamos actuar a tiempo, ¿no? Bueno, en este último análisis que hemos realizado y comparando los anteriores análisis que teníamos, lo más destacable sería que hay indicadores, sobre todo vinculados a la gobernanza y sobre todo vinculados a los ámbitos del desafío global de democracia, en los que hemos sufrido un cierto empeoramiento en los últimos años, ¿eh? Lo que nos dicen los indicadores es que, por ejemplo, en el número de países que se pueden considerar democráticos o libres, pues ha habido un cierto empeoramiento en los últimos años, ¿eh? Y eso sería un ejemplo de cómo estamos monitorizando el desarrollo de estos desafíos a través del sistema de indicadores de SOFI, ¿no? Bueno, y además de diagnosticar, lo que hacemos en el proyecto Millennium es proponer respuestas, ¿eh? También tenemos una batería de estrategias globales, ¿no? Que proponemos abordar para dar respuesta a esos desafíos globales, ¿no? Como verán, son estrategias multisectoriales, ¿eh? No son respuestas, digamos, de un esquema acción-reacción, sino que tratan de ser respuestas multisectoriales para responder a grandes desafíos, ¿no? Pues, por ejemplo, todo el tema del desarrollo de lo que es la alimentación no basada en animales, ¿no? Que, como saben, tiene un impacto muy importante en lo que es el cambio climático, en el calentamiento global, y que, por tanto, tenemos que abordar desde una aproximación sistémica y global, ¿no? No desde un enfoque meramente sectorial, ¿no? Bueno, aquí viene lo interesante, y decía, tenemos una agenda global, tenemos la visión del proyecto Millennium, ¿no? Un poco que va más allá de esos ODS, de esa Agenda 2030, que es el esquema de los 15 desafíos globales, pero lo cierto es que en el análisis que hacemos digamos, de cómo estamos avanzando, ¿no? en esa planificación que tenemos para la humanidad, que es la Agenda 2030, el análisis ya o la evaluación antes de la pandemia del COVID era que no íbamos bien, ¿eh? La propia evaluación que hacía las Naciones Unidas ya decía antes del COVID que el grado de avance hacia esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no era el adecuado, y el último análisis o evaluación que tenemos de la propia Secretaría General nos dice que tenemos un avance de en torno al 15-17% en esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, viendo que estamos en 2024 y que esos objetivos están marcados al año 2030, ya casi podemos decir que no los vamos a alcanzar. Y yo creo que Naciones Unidas ha reconocido que no vamos a ser capaces de alcanzarlos, ¿no? Esto ya era un análisis que se hacía antes del COVID. El COVID ha sido un impulsor de este análisis para hacernos ver que, primero, la Agenda 2030 yo creo que tiene un muy buen propósito. No conozco a nadie, ¿no? en general que esté en grandes líneas en contra de los objetivos de la Agenda 2030, pero lógicamente lo que sí se ve en la práctica es que, primero, falta vincular esos objetivos de la Agenda 2030 a compromisos reales, ¿no? Por parte del sector público y por parte del sector privado, por parte del conjunto de los agentes. Y por otro lado, lo que también queda claro, y sobre todo después del COVID, es que la planificación estratégica está bien para contextos más, digamos, más previsibles, contextos de, como se suele decir, de vientos de cola, ¿no? Cuando hay crecimiento, cuando nos acompañan las condiciones del contexto. Pero lo que sí hemos aprendido es que cuando surgen cisnes negros, cuando surgen situaciones inesperadas, como fue esta misma pandemia, pues la planificación estratégica tradicional no funciona, no es suficiente, ¿no? Y esto es lo que precisamente ha llevado a que ya en el año 2021 los Estados miembros solicitaron a la Secretaría General de Naciones Unidas que presentara una propuesta alternativa a la Agenda 2030 de alguna manera, ¿no? O por lo menos una propuesta para acelerar esa Agenda 2030, ¿no? Bueno, el resultado de eso fue el documento que se llama Nuestra Agenda Común, que publicó la Secretaría General de las Naciones Unidas, que ha sido un poco una respuesta
al COVID y a la falta de cumplimiento de la Agenda 2030. Y lo interesante, y ahora entraré un poco en esto, es que ese documento de nuestra agenda común, que lo tienen disponible en Internet, plantea 5 elementos de prospectiva que entendemos que son las claves para empezar a planificar de otra manera, de una manera más eficaz y acertada, ¿no? Bueno, estos son las 5 iniciativas de prospectiva de nuestra agenda común, de esta propuesta de la Secretaría General de Naciones Unidas. Nosotros ya cuando se publicó este informe hablamos con la oficina ejecutiva de la Secretaría General y les propusimos realizar un Delphi en tiempo real a través de este método de prospectiva con expertos a nivel global para tratar de valorar no solo la importancia que tenían estos 5 elementos, sino cuáles eran las claves para ponerlos en marcha, ¿eh? A partir de ese estudio que realizamos, pudimos valorar cuál era la importancia de esos 5 elementos. Como ven, todos tienen una importancia muy importante, ¿no? O sea, o la valoración muy crítica que se les da a estos elementos es clara en todos los casos, pero especialmente el caso de lo que se llama el UN Futures Lab, ¿no? El Laboratorio de Futuros o de Prospectiva de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, en este panel en el que participaron más de 189 personas de 54 países, lo que se confirmó es que bueno, pues era necesario un enfoque como el de nuestra agenda común, como un sistema integrado, que las unidades nacionales de prospectiva o todas las iniciativas de prospectiva a nivel nacional deberían coordinarse y aprovechar las sinergias con ese laboratorio de futuros de las Naciones Unidas y sus informes de prospectiva global. El panel Delphi también expresó su deseo en replicar algunos o todos de esos elementos a nivel nacional, es decir, que se pudieran desarrollar informes de prospectiva, laboratorios también en los diferentes países y coordinarlos con la iniciativa de Naciones Unidas. Y en general se consideraba que el Future Lab debería servir como punto de contacto para todas las investigaciones de futuros globales, ¿no? Los 5 elementos deberían mejorar las comunicaciones estratégicas también entre líderes gubernamentales, entre el sistema de Naciones Unidas y los profesionales de la prospectiva. Bueno, a partir de aquí también identificamos una serie de elementos, ¿no? Que son los que los expertos participantes en este Delphi indicaron como claves, ¿no? Para el éxito de estas 5 iniciativas. Por ejemplo, coordinar con el sistema de inteligencia colectiva global del Laboratorio de Naciones Unidas, ¿no? Sobre el futuro para crear un sistema de inteligencia colectivo global a nivel nacional, ¿no? Es decir, conectar los sistemas nacionales con el sistema global, trabajar con el Laboratorio de Futuros de Naciones Unidas para identificar las brechas en las investigaciones de futuros globales y ayudar a mejorarlas, producir un índice nacional de estado del futuro, ¿no? En distintos países como alternativa al Producto Interior Bruto, ¿no? Y comparar esos SOFIs con la propuesta de la propia ONU, cooperar con la producción de los informes, sobre todo de prospectiva de Naciones Unidas, la integración y el impacto cruzado del laboratorio de futuros, ¿no? De todas las investigaciones de futuros que se estén realizando en el marco de Naciones Unidas, pues ahí está el PNUD, ahí está, bueno, pues las distintas agencias, ¿no? Que están trabajando en ámbitos de la prospectiva, sugerir acciones para el laboratorio de futuros de las Naciones Unidas, ¿no? Que ayuden también al trabajo de las futuras unidades a nivel nacional y proporcionar comentarios sobre los informes de prospectiva estratégica global, ¿no? En cuanto a su utilidad para su trabajo en prospectiva nacional, ¿no? Bueno, de esta forma fuimos un poco recogiendo, ¿no? Las propuestas de los expertos en cada uno de esos 5 ámbitos, ¿no? De los 5 elementos de prospectiva de nuestra agenda común. No voy a entrar en cada uno de ellos, ¿no? Los tendrán disponibles aquí en la presentación, pero bueno, obtuvimos unas recomendaciones muy interesantes, ¿no? Sobre todo lo que se puede hacer. También, como citaba Héctor, ¿no? Sobre la propia cumbre
de las Naciones Unidas sobre el futuro, ¿no? La Summit of the Future que acabamos de celebrar ahora en el mes de septiembre en Nueva York, ¿no? Y bueno, pues ya en esta encuesta se citaban una serie de recomendaciones, ¿no? Previas, durante y posteriores a esa cumbre de futuros, ¿no? Que acabamos de celebrar y que, bueno, pues ya marcaban una serie de recomendaciones. Bueno, y luego había estas otras dos iniciativas, ¿no? Que es el Trusteeship Council, ¿no? De Naciones Unidas, que era un organismo que ya existía y que el secretario general, a través de nuestra agenda común, lo que quiere es reactivarlo, ¿no? Para que sea, bueno, pues de alguna manera un brazo, como se dice, hay un brazo permanente de la cumbre sobre el futuro, ¿no? Que sea ese comité en el que se pueda centralizar un poco toda esa inteligencia colectiva, ¿no? Que se genere con la cumbre del futuro y con los informes de prospectiva. Y por último, se habla, como decíamos, de un enviado especial de Naciones Unidas para las generaciones futuras, ¿eh? Y aquí también, bueno, pues en el Delphi se hicieron una serie de recomendaciones que son las que trasladamos a la Secretaría General de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, y me centro sobre todo en esto porque en el informe de nuestra agenda común hay un punto clave, ¿no? Que trata de responder un poco a esa pregunta que me hacía Héctor al principio, que es que bueno, ¿por qué surge también este enfoque de nuestra agenda común después de la pandemia del COVID, ¿no? Bueno, pues hay un párrafo que literalmente lo que dice es que se justifica un esfuerzo para definir e identificar mejor los riesgos extremos, catastróficos y existenciales que enfrentamos. El costo de estar preparado para riesgos graves palidece en comparación con los costos humanos y financieros si fracasamos, ¿eh? Es decir, que la pandemia, el COVID, ha servido para abrir los ojos, ¿no? En el sistema de Naciones Unidas y para decir, bueno, existen una serie de riesgos estratégicos y existenciales y tenemos que tener capacidades a través de las herramientas de la prospectiva y los estudios de futuro para identificarlos y para tratar de mitigarlos, porque el coste de anticiparlos es mucho menor que el coste de no hacerlo y de tener que sufrir las consecuencias, ¿no? Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿cuáles pueden llegar a ser esos riesgos existenciales, ¿no? Estratégicos y existenciales? Bueno, a través de esta investigación, de este Delphi, en el Millennium Project, bueno, pues definimos un poco estos 10 posibles riesgos estratégicos y existenciales. Bueno, estaríamos hablando de un posible debilitamiento del campo magnético de la Tierra, de temas como las descargas masivas de sulfuro de hidrógeno de océanos desoxigenados, ¿no? Que podrían dar lugar a, digamos, a un cambio, ¿no? En el equilibrio que tenemos hoy en día en las corrientes marinas y que, por tanto, bueno, pues pudieran generar procesos bueno, pues de calentamiento global o de enfriamiento global en distintos hemisferios del planeta y, por tanto, suponer un riesgo para la vida humana, ¿no? También hablamos de temas como la nanotecnología maliciosa, o, por ejemplo, que un único individuo actuando solo, bueno, pues pudiera crear y desplegar armas de destrucción masiva, ¿no? Sobre todo desde la vertiente de lo que puede ser la biología sintética, ¿no? Luego estaríamos hablando también, bueno, pues de temas, ¿no? Que a veces nos resultan un poco de ciencia ficción, ¿no? Como la posible colisión, ¿no? Por parte de asteroides o de cometas, ¿no? Que pudiera poner en peligro la vida humana, supernovas, estallidos de rayos gamma, accidentes con el acelerador de partículas, ¿no? Eh, pero yo diría que, bueno, también se cita, ¿no? Posibles pandemias futuras, ¿no? O sea, acabamos de pasar una, pero esto no significa que ya hasta dentro de 100 años, como ocurrió con la anterior, ¿no? No vayamos a volver a pasar otra pandemia de estas características o incluso peor, ¿no? Bueno, todos estos son riesgos muy importantes y riesgos que tenemos en el radar, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo me centraré en uno de ellos, ¿no? En el que aquí citamos como la pérdida de control sobre las futuras formas de inteligencia artificial. Y esto es una prioridad para nosotros en el Millennium Project por una sencilla razón, porque de todos estos riesgos que tenemos enfrente, con la información que tenemos hoy en día, salvo que se nos esté escapando algo sobre un asteroide no identificado, etcétera, etcétera, realmente este tema de la inteligencia artificial es el gran desafío que tenemos más cerca hoy en día, ¿eh? Si algo puede ser realmente un riesgo existencial
que conocemos hoy en día y que podemos tener más cerca de lo que pensamos es realmente este tema de la pérdida de control sobre las futuras formas de inteligencia artificial. Bueno, para empezar, aclararía que cuando hablamos de inteligencia artificial, en esta definición de riesgo existencial, hablamos de futuras formas de inteligencia artificial, ¿no? Y aquí siempre intentamos aclarar que en inteligencia artificial tenemos, de una forma resumida o sintética, por decirlo, tres estadios de inteligencia artificial, ¿no? Tenemos la que conocemos hoy en día, ¿no? Que los expertos llaman la inteligencia artificial estrecha o el Narrow Artificial Intelligence, que fundamentalmente consiste en que somos los seres humanos los que damos instrucciones, órdenes y pautas a la inteligencia artificial para que ejecute acciones, ¿no? Ejecute esas órdenes que le hemos transmitido. En el futuro, el siguiente estadio sería el de una inteligencia artificial general en la que, dicho de una forma muy resumida, esa inteligencia artificial tendría las mismas capacidades que los seres humanos y, por tanto, bueno, pues podría empezar a actuar, a tomar decisiones por sí misma, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ya tendría unas capacidades similares a las capacidades que tenemos, ¿no? Cualquier ser humano adulto. Y por último, el tercer estadio sería el de la superinteligencia artificial, ¿no? Donde ya estaríamos pensando que esa futura inteligencia artificial podría tener capacidades incluso superiores a las que tenemos hoy en día los seres humanos, ¿no? Esta distinción es importante porque muchas veces el confundir estos tres niveles es lo que nos lleva a confundir el debate también, ¿no? Y a mezclar, digamos, la ciencia ficción con lo que es el análisis de la evolución tecnológica futura, ¿no? Por tanto, nosotros lo que hemos hecho es, eh, digamos, centrar el análisis y la investigación en la transición entre la primera fase y la segunda, entre la transición de la inteligencia artificial estrecha actual a la futura inteligencia artificial general y sobre todo en cómo tenemos que diseñar la gobernanza de esa transición, en qué áreas clave tendremos que intervenir, en qué áreas clave tendremos que establecer reglas, límites, condiciones iniciales y sistemas de gobernanza para que esa transición que va a ocurrir sea lo más beneficiosa posible para los seres humanos, ¿no? Bueno, ¿qué se espera de la inteligencia artificial en el futuro? Bueno, pues que pueda abordar problemas novedosos sin programación previa, tal y como necesitan hoy en día, ¿no? Lo que se llama la inteligencia artificial estrecha, iniciar búsquedas de información en todo el mundo, utilizar sensores y el Internet de las cosas para aprender, hacer llamadas telefónicas y entrevistar a personas de forma autónoma, hacer deducciones lógicas, razonar de forma similar a los seres humanos, aprender de la experiencia y del refuerzo sin necesidad de una, digamos, base de datos masiva para aprender una tarea como la que necesita hoy en día, digamos, la inteligencia artificial estrecha y puede llegar a reescribir o editar su código para que sea más inteligente de forma continua, para que se vuelva cada vez más inteligente y más rápida que incluso que los humanos a la hora de procesar los datos y a la hora de poder analizar los problemas, ¿no? Bueno, esto es un riesgo, un desafío y un riesgo estratégico, existencial, pero como a nadie se le escapa, también es un riesgo geopolítico, ¿no? Es un tema, lógicamente, de dimensión geopolítica. Bueno, ya el presidente de Rusia, Putin, ya dijo, ¿no? Que quien lidere la inteligencia artificial va a liderar el mundo, ¿no? Como saben, tanto Estados Unidos como China tienen sus propias estrategias nacionales, ¿no? Para intentar liderar el ámbito de la inteligencia artificial y especialmente China, ¿no? Trata de hacerlo en el horizonte del año 2030. Esto se une, ¿no? Con los otros proyectos, grandes proyectos también vinculados a esta tecnología, ¿no? Que hay en marcha, por ejemplo, los Human Brain Project, que hay tanto en Estados Unidos, en China, pero también en la Unión Europea, el desarrollo de cerebros artificiales por parte de las corporaciones privadas y todo esto nos lleva a decir que hay una carrera hacia la inteligencia artificial general y hacia un nuevo cerebro artificial, ¿no? Que ya está en marcha y que bueno, pues que vamos a ver quién va a llegar primero, ¿no? Bueno, hablando de desafíos y de riesgos,
en el ámbito de lo que es, digamos, los usos maliciosos de estas nuevas tecnologías, a nadie se le escapa que tenemos que pensar que esto aplicado a un mal uso puede tener unas connotaciones muy, muy importantes, ¿no? Porque si hoy en día ya vemos con el ámbito de la ciberseguridad y con una inteligencia artificial estrecha, que, digamos, los delitos que se pueden perpetrar y el crimen organizado que hay detrás ya está alcanzando unos volúmenes muy importantes, imagínense qué puede llegar a ser esto con una inteligencia artificial general que tenga las mismas capacidades que los seres humanos, ¿no? O sea, esta mezcla del crimen organizado, el terrorismo, la corrupción y las guerras de la información pues podrían hacer que incluso los sistemas democráticos y de libre mercado se tambalearan, ¿no? O sea, y que quedaran absolutamente nada, ¿no? Entonces, la idea con esta investigación es que podamos definir las barreras iniciales adecuadas para esa transición hacia la inteligencia artificial general, de manera que la próxima superinteligencia artificial pudiera evolucionar de una forma adecuada, ¿no? Porque si no lo hacemos, si no establecemos esas barreras, lo que podría ocurrir es que ese siguiente paso en la superinteligencia artificial quedara fuera de nuestro control humano, ¿no? Bueno, en cuanto a gobernanza de la inteligencia artificial general, bueno, se suele argumentar que crear reglas para la gobernanza de inteligencia artificial general o de otras tecnologías demasiado pronto puede impedir su desarrollo. Algunos expertos creen que la inteligencia artificial podría ser posible tan pronto como en unos 5 o 10 años. Ahora mismo, esta misma semana he leído que está hablando incluso de hasta 3 o 4 años. Dado que es probable que lleve tanto tiempo en desarrollar acuerdos internacionales de inteligencia artificial estrecha, inteligencia artificial general, diseñar un sistema de gobernanza internacional y comenzar la implementación, tenemos que empezar ya, ¿eh? No podemos dejar este tema para más adelante, ¿no? Bueno, por citar algunos ejemplos para que se entienda esto, ¿no? ¿Cuáles serían condiciones iniciales, reglas o barreras de seguridad correctas que podríamos poner en marcha para tratar de que esto no se nos vaya de las manos, ¿no? Bueno, pues utilizar valores para la inteligencia artificial estrecha, bueno, pues como los que se han podido desarrollar por parte de organismos multilaterales como el IEEE, la OCDE, la UNESCO y las leyes de la robótica de Asimov, simulaciones enormemente complejas para enviar mensajes de texto sobre la alineación de esa inteligencia artificial general con esos valores que hemos predefinido, capacidad de los humanos para comprobar por qué la inteligencia artificial general está haciendo algo, es decir, que haya una capacidad nuestra, ¿no? En la que podamos permanentemente entender qué es lo que lleva a la máquina o a la inteligencia artificial a hacer lo que está haciendo, capacidad de la inteligencia artificial general para distinguir entre cómo actúan los humanos y cómo deberíamos actuar, capacidad para determinar por qué y cómo falló o qué causó ese daño, autorreplicación con supervisión humana, que no pueda apagar su propio interruptor de apagado. Esto es algo que los expertos insisten, ¿no? Que es un tema absolutamente clave. Y los límites para detectar comportamientos imprevistos que desencadenen una evaluación y corrección de auditoría, ¿no? Además de la capacidad de ser auditado continuamente y apagado si no supera esa auditoría, ¿no? Es decir, que haya una especie de control de auditoría de esa inteligencia artificial general, ¿no? Bueno, voy terminando. ¿Y qué modelos de gobernanza se podrían desarrollar? Bueno, pues modelos de tipo de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, ¿no? La energía atómica es un excelente ejemplo de algo que los humanos hace 60, 70 años pudimos gestionar y pudimos regular de forma adecuada para que se convirtiera más en una oportunidad que no en una amenaza, ¿no? Bueno, pues utilicemos un modelo similar o unas bases similares para la inteligencia artificial general, ¿no? Modelos de tipo cambio climático, ¿no? Con el IPCC, bueno, en cuanto a los tratados internacionales, los casos de la Organización Internacional de Ciencia y Tecnología, los comités coordinadores de gobernanza global, ¿no? Que podrían ser muy, muy flexibles, ¿no? Y que se aplicarían también, ¿no? A través de sanciones a nivel nacional, fallos legales que sean ad hoc, ¿no? En diferentes países, todo el tema del aseguramiento también, ¿no? Las primas de seguro vinculadas a esos riesgos.
normas de la ONU, de la ISO, tipo calidad, IEEE, etcétera, etcétera, ¿no? Colocar diferentes partes de la gobernanza de la inteligencia artificial bajo diferentes órganos, ¿no? Multilaterales, como la propia UIT, la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Para que no esté solo bajo un único paraguas, una transinstitucionalización descentralizada, semiautónoma, ¿no? Esto podría ser una solución porque, bueno, pues tiene ese carácter, por un lado, transinstitucional, pero por otro lado es semiautónomo y descentralizado, ¿no? Y por tanto, bueno, pues podría tener esas características, ese doble eje, ¿no? Que pudiera responder de forma adecuada, ¿no? Y termino un poco por contar las fases de lo que ha sido esta investigación sobre la transición de la inteligencia artificial estrecha la inteligencia artificial general. Hemos realizado una serie de entrevistas iniciales, bueno, pues una serie de rondas de cuestionarios Delphi en tiempo real. Y de todo ello han surgido una batería de escenarios que son los que estamos compartiendo ahora con las diferentes instituciones multilaterales, los gobiernos y los agentes relevantes para poder emitir unas recomendaciones y poder guiar, digamos, esta labor respecto a este desafío global, ¿no? Bueno, termino, como decía Héctor, también contándoles que de todo esto hemos estado hablando también en la Cumbre del Futuro, en los días 22 y 23 de septiembre del 24 en Nueva York. El objetivo de la cumbre, como les decía, era doble, ¿no? Acelerar los esfuerzos para cumplir fundamentalmente la Agenda 2030 y tomar medidas concretas para responder a los nuevos desafíos y posibilidades como este de la inteligencia artificial general y otros desafíos y riesgos existenciales como una posible nueva pandemia, ¿no? Bueno, todo esto ha desembocado en que los Estados miembros han ratificado, ¿no? un documento de compromisos que se llama el Pacto por el Futuro. Este pacto o este pacto de futuro, ¿no? Se ha negociado a nivel intergubernamental y está orientado a la acción. Tiene 5 capítulos, ¿no? Sobre desarrollo sostenible y financiación del desarrollo, paz y seguridad internacionales, ciencia, tecnología, innovación y cooperación digital. Aquí sobre todo entraría todo el tema de la inteligencia artificial como riesgo existencial que hemos comentado, juventud y generaciones futuras y transformación de la gobernanza mundial, ¿no? Bueno, a este pacto tiene 2 anexos, digamos, que son el Pacto Digital Mundial, que es el Global Digital Compact, y la declaración sobre las generaciones futuras, ¿no? Que están adjuntas al pacto. Y nada, termino un poco con una breve lista de lo que van a ser los próximos pasos de esta cumbre de futuro, ¿no? Sobre todo la cuarta conferencia internacional sobre la financiación al desarrollo, que por cierto se va a celebrar en España, en Sevilla, a finales de junio del próximo año. La segunda cumbre social mundial, que se celebra después de creo que 25 años de la anterior y que se va a celebrar el próximo año en Copenhague. Y como saben también las cumbres vinculadas a los compromisos de cambio climático, sobre todo la COP29 el próximo mes en Bakú y las próximas conferencias de Naciones Unidas. Bueno, por mi parte esto ha sido todo y nada, encantado de escuchar sus preguntas y consideraciones a partir de estos momentos. Muy bien. Pues muchas gracias, Ivonne, por esta presentación muy, al mismo tiempo sintética, pero también completa y muy motivadora y sugerente para seguir investigando, ¿verdad? La idea de estos diálogos del instituto es, entre otras cosas, despertar el interés de investigadores, de académicos, de estudiantes, por este tipo de temas. Y desde luego la presentación que tú has hecho despierta claramente el interés y entonces invita, creo yo, a investigar, ¿no? Y seguir profundizando en esto. Eh, yo me estoy mirando aquí, estoy mirando el chat. eh, Estamos invitando a formular algunas preguntas por el chat. Mientras llegan algunas de estas preguntas, yo quisiera hacer énfasis en un par de cosas que a ver si tú nos puedes desarrollar un poquito más. Por ejemplo, claro, uno ve que la Agenda 2030 fue una respuesta
que dio el sistema de Naciones Unidas a las dificultades del desarrollo social, económico, institucional, en fin, de la humanidad. Y esta agenda no se va a cumplir por las razones que tú ya has señalado. Y la pregunta entonces es, ¿qué va a pasar con esta agenda? Esa es la primera pregunta. ¿Qué va a pasar? Y segundo, quería preguntarte también algo sobre el tema del empeoramiento de la democracia, porque efectivamente, bueno, la inteligencia artificial general y una eventual superinteligencia, claro, son una amenaza potencial a la democracia en cuanto a que pueden distorsionar todo lo que es el sistema, tanto desde la información como desde la operación misma de un sistema electoral. Pero hay unas amenazas a la democracia que no provienen de la inteligencia artificial, sino provienen de la inteligencia o la desinteligencia humana, ¿no? Entonces, a este respecto también, ¿qué está pensando ¿no? el Millennium Project sobre esto? Yo partiría con esas dos preguntas mientras voy recogiendo las del chat. Muy bien, excelentes preguntas que no tienen, por supuesto, una respuesta única, ¿no? Pero empezando por el tema de la Agenda 2030, bueno, yo creo que la estrategia, ya reconociendo que no se van a cumplir los objetivos para el año 2030, ¿no? Pero la estrategia consiste, por un lado, en a través de este nuevo enfoque, ¿no? De nuestra agenda común, tratar de acelerar esos compromisos para que lleguen lo más lejos posible, ¿no? En el horizonte del año 2030. Por ejemplo, lo que se ha identificado, los problemas de falta de recursos, ¿no? Cómo se pueden, y para eso precisamente se convoca esta nueva cumbre, ¿no? De financiación al desarrollo, cómo se pueden, digamos, acelerar, ¿no? La disposición de esos recursos para que la cooperación al desarrollo sea más eficaz, ¿no? O también vinculado al tema de la cumbre, las cumbres de cambio climático, ¿no? Cómo se pueden acelerar esos compromisos para que, sabiendo que no vamos a llegar a las metas de 2030, pero por lo menos podamos acelerar el paso, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje de nuestra agenda común es reforzar la multilateralidad, porque ningún país, ninguna región por su cuenta va a poder resolver estos desafíos, ¿no? Incluso si queremos llegar a esos objetivos del año 2030, necesitamos un sistema multilateral absolutamente reforzado, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado es un poco este mensaje que yo he querido trasladar de aprender de los errores, ¿no? En el Millennium Project ya antes del 2015 intentamos lanzar un mensaje a Naciones Unidas que la planificación estratégica estaba bien, pero que teníamos que ir un poco más allá, ¿no? Teníamos que pensar un poco en futuros múltiples, en la complejidad detrás de todos estos sistemas, ¿no? Yo creo que la evidencia está demostrando que efectivamente el no contar con estas herramientas de la prospectiva estratégica pues ha sido un error, ¿no? Y precisamente la respuesta de Naciones Unidas con nuestra agenda común es ese, ¿no? Empecemos a utilizar estos sistemas en el sistema multilateral de Naciones Unidas y también en los Estados miembros, ¿no? Y conectemos todas esas reflexiones de futuros para que en última instancia podamos tomar mejores decisiones con una mejor planificación, ¿eh? Entonces, bueno, no vamos bien, pero creo que hemos aprendido en el camino y debemos ser optimistas para intentar hacerlo mejor en el futuro con esta nueva planificación y con esta nueva propuesta de nuestra agenda común, que es un gran acierto por parte del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, y la segunda pregunta sobre los sistemas democráticos tal vez es un poco Sí, más compleja, ¿no? Yo creo que detrás de las fallas, ¿no? De estos sistemas democráticos que ya se conocían y que estamos confirmando nosotros también con ese empeoramiento, ¿no? En la parte vinculada al desafío de democracia que hacemos en el análisis del índice del estado del futuro, lo que vemos es que hay muchos temas detrás, ¿no? Es decir, el desarrollo tecnológico puede ser un acelerador, ¿no? Realmente de esa falta digamos, de bases democráticas, ¿no? En muchos de los sistemas nacionales, ¿no? que tenemos en estos momentos. Pero yo creo que las causas de fondo están detrás, ¿no? Y muchas de esas causas están vinculadas precisamente a los 15 desafíos globales, ¿no? Es decir, ese aumento de las brechas de ingresos, esa falta de oportunidades para las generaciones jóvenes,
bueno, pues esa falta de acierto, ¿no? Por parte de los sistemas actuales en responder a estos desafíos globales y en dar respuestas más acertadas, todo eso está llevando a que haya, como sabemos bien, bueno, pues un cierto desprestigio, ¿no? De lo que se han venido a llamar las democracias liberales, para poder responder, ¿no? a todos estos grandes desafíos, ¿no? Yo creo que la respuesta tiene que venir en ser autocríticos, saber qué es lo que ha fallado y tratar de reforzar estos sistemas. Y ahí la prospectiva juega un papel fundamental. La prospectiva, como sabemos, es una herramienta basada en la inteligencia colectiva. Nadie tiene la respuesta única, ¿no? a lo que son los desafíos futuros, sino que es el conjunto de la sociedad, de las distintas partes interesadas, ¿no? Las que a través de su reflexión colectiva tienen que generar esos futuros posibles, ¿no? Hay que empoderarles para que sean protagonistas de ese cambio, y creo que la prospectiva está en buena parte de las respuestas a ese reforzamiento de los sistemas democráticos y de lo que son las democracias liberales, ¿no? Para que pensemos en unos sistemas democráticos o democracias liberales 2.0 o no sé qué punto cero, no X punto cero del futuro, que estén más preparadas para esos desafíos. Muy bien. Pues muchas gracias, Ivonne. Tengo aquí algunas otras preguntas que te voy a ir planteando. Todas son complejas y todas son ¿no? Vamos, de larga respuesta, pero a ver si podemos sintetizar para caer dentro del marco temporal que tenemos. Desde Mérida, Venezuela, nos pregunta José Di Lorenzo lo siguiente. Dice, si es viable el convenio marco del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial, derechos humanos, en fin, que se aprobó en mayo de este año. Esa es una pregunta. No sé si quieres contestar de inmediato mientras vamos preparando las otras. ¿Eh? Sí, bueno, nosotros sobre las últimas regulaciones en cuanto a inteligencia artificial y en concreto las europeas, ¿no? Y la propia directiva de inteligencia artificial europea, creemos que son unos pasos interesantes y necesarios, pero también somos un poco críticos porque creemos que se centran mucho en lo que es la inteligencia artificial estrecha existente, y olvidan un poco los desafíos que supone la inteligencia artificial general futura, ¿no? Claro, cuando estamos analizando y pensando en los límites y las regulaciones de cada una de esas tecnologías, tenemos respuestas distintas en función de si estamos hablando de la estrecha actual o de la general futura, ¿no? Entonces, mi respuesta breve sería, bienvenidas las regulaciones que han avanzado hasta ahora, pero necesitamos más y sobre todo que miren de cara más lejos, ¿no? Que miren de cara al futuro, porque el funcionamiento de esas inteligencias artificiales generales futuras va a ser muy diferente y esas regulaciones no van a ser suficientes para poder establecer, digamos, esos marcos de actuación necesarios, ¿no? Muy bien, sí. Efectivamente, y es algo que hemos estado viendo en distintos ámbitos, ¿no? Lo que tú dices, de que efectivamente toda la regulación, la ley de la Unión Europea, ¿no? En fin, la resolución de las Naciones Unidas que se tomó sobre inteligencia artificial, que costó mucho que el sistema la procesara y finalmente salió, pero claro, aparte de no ser vinculante, siempre sigue refiriéndose a la inteligencia artificial estrecha y prevenciones hacia el futuro no se notan o no tienen suficiente fuerza. Así que efectivamente, en fin, desde Brasil, Jacqueline Di Camilo nos dice, también nos toca un tema clave, ¿no? La inteligencia artificial y el empleo. Es decir, cómo desarrollar una inteligencia artificial que no afecte al empleo o que no genere estos riesgos también de desempleo masivo que algunos están anunciando. Sí, efectivamente, ese es otro tema clave. De hecho, nosotros esta investigación sobre la gobernanza de la inteligencia artificial general futura la iniciamos como resultado de la anterior investigación que realizamos sobre el futuro del trabajo y la tecnología 2050, ¿no? Que partía de la idea de que el desarrollo tecnológico y esta, no sé, lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial, bueno, pues podía generar
una mayor destrucción de empleo en términos netos, ¿no? Que el empleo que iban a generar esas nuevas tecnologías, ¿no? Lo cierto es, y nosotros lo dijimos al principio de nuestra investigación, que en las anteriores revoluciones industriales también se temía que como resultado de esa implantación tecnológica se destruyera más empleo del que se iba a crear, pero nunca ha ocurrido eso, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que entendemos que la revolución tecnológica que estamos experimentando es de unas dimensiones y de una complejidad que no hemos visto nunca antes en la historia, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues se ve en una serie de ámbitos concretos, ¿no? Vinculados a las tecnologías de la información y comunicación, a la biotecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa mezcla de todos esos cambios tecnológicos y sobre todo el peso de la inteligencia artificial general, efectivamente nos podía llevar por primera vez a escenarios de mayor destrucción de empleo que de generación de empleo por parte de estas nuevas tecnologías, ¿no? Nosotros lo que hicimos en ese estudio Trabajo Tecnología 2050 fue desarrollar tres escenarios, fundamentalmente un escenario business as usual o tendencial, en el que pocos países, digamos, anticipan este cambio y por tanto la mayoría de los países sufren más impactos negativos que positivos, ¿no? En sus mercados de trabajo por la revolución industrial. Un segundo escenario todavía más negativo, ¿no? Donde prácticamente la gran mayoría de los países experimentan, ¿no? Los impactos de este cambio tecnológico precisamente porque se produce antes de lo que pensábamos, porque se acelera más de lo que los expertos tenían previsto y por tanto los impactos en el empleo son mayores. Pero hay un tercer escenario que le llamamos el de la economía de la autorrealización, en el que lo que conseguimos es que utilicemos esa tecnología para, digamos, empoderar a los seres humanos, ¿no? O bien empoderarles en el ámbito del empleo y de las capacidades que tienen y ayudarles a buscar un lugar en el mercado de trabajo, o bien porque utilizamos los beneficios de esas tecnologías para generar unas redes de protección, ¿no? Que no dejen a nadie atrás, ¿no? Y que por tanto, bueno, pues sea un dividendo para el conjunto de la sociedad, ¿eh? Por tanto, le invitaría a que analice y vea este estudio Trabajo Tecnología 2050 y pueda leer allí los tres escenarios, ¿no? Gracias, Ivonne. Miguel de Acuna nos pregunta lo siguiente, que relacionado un poco con esto mismo, ¿no? El consumo de recursos que genera el desarrollo de la inteligencia artificial, que ya hemos visto que hay ahí una relación inversa, digamos, entre la energía que o directamente proporcional, entre la energía que se necesita y el crecimiento de la inteligencia artificial. Sí, ese es otro también importante desafío, ¿no? Porque, y ya lo está siendo en esta fase de la inteligencia artificial estrecha, donde, como sabemos, bueno, pues los desarrollos tecnológicos de inteligencia artificial lo que fundamentalmente necesitan son datos y procesamiento de datos, ¿no? Claro, esto exige contar con grandes centros de datos que como sabemos son muchísimas computadoras, ¿no? Que se encuentran en una ubicación centralizada, que necesitan unas condiciones climáticas precisas, ¿no? No tener una temperatura demasiado baja ni demasiado alta. Y claro, conseguir esto requiere muchos recursos energéticos, ¿no? Porque permanentemente, pues a través de sistemas de aire acondicionado, tenemos que conseguir mantener, ¿no? Esas condiciones climáticas en unos centros de datos que funcionan 24 horas, 365 días al año, ¿no? Entonces, bueno, pues esta emergencia de la economía del dato que ha sido previa al desarrollo de la inteligencia artificial ha generado, ¿no? Todo este desarrollo de centros de datos que efectivamente suponen un desafío importante. Yo creo que tenemos que repensar también, ¿no? Cómo están funcionando estos centros de datos, porque, bueno, pues las grandes tecnológicas cada vez más están intentando que se basen en fuentes de energía renovables y, bueno, pues lo vemos en concreto en España, ¿no? Donde casi hay una competición por intentar
que los Amazon, Google, IBM, etcétera, etcétera, ¿no? Cuenten con acceso a fuentes de energía renovables, a parques eólicos, a parques solares, ¿no? Para poder alimentar de forma renovable sus centros de datos, pero creo que tenemos que pensar en la parte de la eficiencia también, ¿no? ¿Cómo podemos generar centros de datos pensando en esa inteligencia artificial general futura que sean mucho más eficientes, ¿no? Probablemente también más descentralizados, bueno, pues que funcionen de una forma mucho más sostenible. Gracias. Y bueno, eh, Valeria Rossi nos dice, nos pregunta, bueno, en este contexto de desafíos globales, amenazas existenciales, riesgos, donde se ve, y tú lo has mencionado, estos grandes jugadores, ¿no? China, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, en fin, y India, que no hay que olvidarla, ¿verdad? Que Mm. está con una tremenda pujanza, además que es ya el país más poblado del mundo. En fin, nos dice, y en ese contexto los países en desarrollo, los países menos adelantados, ¿qué papel pueden jugar en todo este escenario? Sí, yo creo que no sé si hablar de países desarrollados y en desarrollo, ¿no? O sea, ahora mismo digamos, el punto de partida de este desarrollo tecnológico en inteligencia artificial, yo creo que distingue entre los países líderes, que fundamentalmente son China y Estados Unidos, y luego, bueno, pues una serie de países más pequeños, bueno, que actúan como países, yo creo, ¿no? Más que hablar de la Unión Europea, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, Japón, ¿no? Arabia Saudí, también algunos en Oriente Medio, países que están intentando convertirse, ¿no? En líderes tecnológicos. Pero bueno, fundamentalmente estamos hablando de Estados Unidos y de China, y yo diría que sobre todo de China. China, si no me equivoco, en estos momentos tiene más patentes en tecnologías de inteligencia artificial que el resto del mundo todo junto. Entonces, casi casi podríamos hablar de China y del resto del mundo, ¿no? Pero bueno, sobre todo es Estados Unidos y China, luego esa serie de países, bueno, más pequeños seguidores, digamos. Y en el resto de países, yo diría que estamos hablando más que desarrollo de aplicación, ¿no? O sea, lo que hacemos son aplicaciones basadas en otras tecnologías que han patentado, que han inventado, que han innovado, ¿no? Otros países que han sido los líderes. Claro, esta fase de implantación no es baladí, es muy relevante también, porque desde luego en el momento en el que estamos ahora, la inteligencia artificial estrecha no se implanta sola, es decir, necesitamos hacer desarrollos para que, digamos, esas innovaciones de inteligencia artificial se puedan aplicar a distintos sectores, ¿no? A la banca, a la salud, a gobierno, a transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso requiere que en los diferentes países haya capacidades de conocimiento, haya capacidades técnicas, capacidades tecnológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso requiere, como sabemos, crear ecosistemas, porque, claro, las capacidades no surgen, este tipo de tecnologías tan complejas no se pueden implantar solo desde una vertiente, ¿no? Necesitamos, digamos, contar con toda la visión de la industria de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo como recomendación creo que es importante que los diferentes, aparte de toda esta reflexión, ¿no? Sobre la regulación a nivel global, pero que los distintos países empiecen a trabajar ya en sus estrategias nacionales de inteligencia artificial y, si es posible, que lo hagan con esa visión hacia la próxima etapa de la inteligencia artificial general, ¿no? Sí, desde luego. Y yo, vamos, complementaría un poco esta pregunta de Valeria, porque, claro, no se refiere solo a la inteligencia artificial y los grandes jugadores en este tema, sino también, por ejemplo, vamos a decir, ¿qué pueden hacer los países emergentes y los países en desarrollo o como dice Naciones Unidas, menos adelantados? Por ejemplo, con el cambio climático, que es Ujú. uno de los riesgos existenciales tal vez mayores con que estamos enfrentados, ¿no? Y algunos otros de esos 10 que tú mencionaste. Sí, claro, esta es otra de las preguntas, porque en algunos de esos desafíos, bueno, por supuesto que todos estamos implicados, porque todos podemos llegar a extinguirnos o desaparecer, ¿no?
pero yo creo que todos tenemos la respuesta también. Es decir, que sobre todo en temas como el cambio climático, ningún país, por muy avanzado que sea, por muy tecnológicamente líder que haya sido hasta el momento, va a poder resolver el problema en su globalidad, ¿no? Entonces, yo creo que son ejemplos claros de ámbitos donde necesitamos respuestas multilaterales, ¿no? Donde, como hemos visto en el ámbito del cambio climático, hemos avanzado hacia mejores respuestas cuando hemos actuado juntos, como con los compromisos de París, con los compromisos de Naciones Unidas de cambio climático, ¿no? Si cada país empieza a buscar sus propias soluciones, olvidándose del contexto multilateral, pues es probable que algo que sea un mero riesgo podamos acabar convirtiéndolo en un riesgo existencial, ¿no? Y por tanto bueno, en cada país tenemos que ver también, lógicamente, muchos países son actores importantes y no cuentan con recursos. Y ahí, por eso, yo creo que en la Cumbre del Futuro se ha remarcado esta idea de que uno de los temas que tenemos que cambiar es el sistema financiero multilateral y sobre todo el enfocado a las políticas de desarrollo, ¿no? El decir, no solo se destina estos recursos para ayudar a unos países que están en una situación desaventajada, sino que esto es una inversión para el conjunto de la humanidad, porque es la forma en la que vamos a poder abordar todos estos desafíos globales, ¿no? Perfecto. O sea, alianzas estratégicas entre países, ¿no? Emergentes, por ejemplo, o menos adelantados con Totalmente. aquellos otros actores como Totalmente. Y la Unión Europea para este periodo también plantea la nueva estrategia que se llama la Global Gateway, que precisamente lo que quiere es redefinir su política y su estrategia de cooperación al desarrollo para que sea más eficaz tanto para los países beneficiados como para la Unión Europea y para el conjunto de la humanidad. Perfecto. Bueno, pues mira, me quedan dos preguntas y Ujú. ya vamos cerrando, ¿no? Iván Moreno, que nos pregunta desde Quito y nos plantea una cosa muy concreta. Dice, hubo un diálogo ahí con Jeffrey Sachs en un momento determinado y otro actor internacional y dice, mire, aquí está claro que va a haber una guerra nuclear desatada por Estados Unidos con China. Eh, ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, no sé si lo que nos toca a los futuristas es plantear escenarios alternativos, ¿no? Y también en la Eso. geopolítica, yo creo que hasta ahora lo que hemos visto es una, digamos, una guerra comercial, una guerra económica, ¿no? Entre estas dos grandes potencias, ¿no? Bueno, pues que después de la Guerra Fría, ¿no? Ha cambiado el tipo de conflicto que tenemos, ¿no? De unos conflictos bueno, que seguimos manteniendo bélicos, ¿no? Tradicionales, pero también estos conflictos arancelarios, comerciales, económicos, ¿no? Eh, ¿Qué ocurrirá en el futuro? Bueno, pues no lo sabemos. Veremos también en noviembre qué es lo que ocurre en las elecciones en Estados Unidos. Yo sí que he leído algunas cosas que, bueno, pues que si en caso de que, por decirlo de alguna manera, ¿no? El ganador de esas elecciones sea la parte masculina, bueno, pues parece ser que la tensión con China va a aumentar. Y bueno, hay uno de los elementos de geopolítica, ¿no? Que está más en cuestión es el tema de Taiwán también, ¿no? Bueno, pues un posible conflicto bélico también por la situación de Taiwán, ¿no? Pero bueno, yo insistiría, más que hacer predicciones y sobre todo en geopolítica, que es tan difícil, pensemos en hacer escenarios, que también eso hay que hacerlo, ¿no? Hablemos con todas las partes interesadas, con las personas que más saben de geopolítica y analicemos cuáles son las repercusiones y cuál sería el escenario deseable de paz, ¿no? Y de estabilidad a nivel global, porque eso es lo que realmente va a traer los mejores beneficios para todas las partes, ¿no? Que no sea una suma cero, sino que busquemos una suma que beneficie a todas las partes, ¿no? Perfecto, sí, la idea, muy bien, creo, vamos, a mí me hace mucho sentido lo que dices, lo de a nosotros los que nos compete futuristas es crear escenarios y crear los mejores escenarios posibles y luego
claro, convencer a las partes y decirle, mire, es que por este escenario es que tenemos que trabajar. Así que bien, muchas gracias, Ivonne. Mira, me quedan dos preguntas, bueno, una pregunta. Hay otra que surgió recién, pero que hace Alan Vázquez desde México, sobre los problemas sociales en Europa relacionados con la inteligencia artificial, que creo que de alguna manera ya fue respondida por ti anteriormente. Y entonces me quedo con una última que hace Rubén Ariel sobre un tema también clave, los temas de transparencia para Ujú. poder garantizar de que efectivamente el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial se cumplen. Sí, sí, eso es un tema muy importante, ¿no? Nosotros en esta investigación que realizamos, iniciando con las entrevistas a personas expertas en el ámbito de la inteligencia artificial, que por cierto, realmente sigue ahí conseguimos llegar al top del top, ¿eh? Entre ellos, la persona que se acaba de anunciar como el ganador del Premio Nobel de Física de este año, Jeffrey Hinton. Y bueno, otra serie de 50 expertos, ¿no? Que son un poco los que nos dieron las claves. Y yo creo que ahí surgió un concepto muy interesante, que era el tema de cómo se va a auditar esa tecnología futura, ¿no? Y que está relacionado con este tema de la transparencia, ¿no? O sea, lo que necesitamos es un sistema en el que claramente sepamos, a través de indicadores y a través de auditorías independientes, qué es lo que está haciendo esa inteligencia artificial, ¿no? Para que podamos determinar cuándo está actuando de una forma y cuándo está actuando de otra. Porque si no sabemos qué está haciendo, ¿no? Y no podemos medirlo de una forma transparente, no seremos capaces de establecer un poco esas reglas o medir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Aparte, por supuesto, de esa batería un poco de valores y de principios, ¿no? Que tenemos que tener, pero sobre todo de forma un poco más objetiva, y aplicando el tema este de la transparencia, un sistema de indicadores que podamos auditar de forma independiente. Esa va a ser la clave para poder decir si somos capaces de controlar esta inteligencia artificial general futura o no, ¿no? Y por tanto es un tema fundamental. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ivonne. Creo que hemos llegado al final de este diálogo. eh, y surgen, por supuesto, más preguntas, surgen también, nos quedan eh, con la sugerencia ¿no? de tu presentación y tus respuestas, nos quedan muchas cosas que ver, que averiguar, que investigar, que conocer. Así que bueno, pero creo que hemos cumplido con el objetivo de este diálogo. Tampoco son diálogos muy largos, pero como digo, son para ir sugiriendo también, aparte de toda la información que de todas maneras nos has entregado. Así que muchas gracias. Vamos a poner término a esta jornada de hoy. Agradecer a todos quienes nos han acompañado, a quienes han hecho las preguntas y recordar que el próximo diálogo será el día 22 de octubre y será con Isabel de Salas, que es una prospectivista española destacada y que nos va a presentar eh, la variante, vamos a decir así, de la prospectiva aplicada a la productividad, al sector empresarial, a lo que esperamos también que ocurra en la economía en el futuro. Entonces ella nos va a presentar una perspectiva muy interesante en este sentido y les invito entonces a inscribirse, porque hay que inscribirse uno a uno a este ciclo, a los 5 diálogos. Este es el segundo, viene el tercero con Isabel de Salas, y así que les invito a hacerlo. Y muchas gracias nuevamente, Ivonne. No sé si quieres decir algo de cierre. Nada, pues por mi parte también ha sido un placer, excelentes preguntas y yo creo que sobre todo, como decías, Héctor, bueno, pues ha sido una aportación más, ¿no? A toda esta reflexión tan compleja
que sobre todo esperamos que sirva para que se vea, ¿no? El valor que tiene la prospectiva y los estudios de futuros en que intentemos tomar mejores decisiones. Y nada, sin más, agradecer al instituto, a Rubén y a ti por esta invitación y ha sido un placer. Bueno, igualmente, muchas gracias, igual, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, digo nuevamente, quienes hicieron las preguntas, y será hasta el próximo diálogo, que como digo es el 22 de octubre con Isabel de Salas. Hasta Hasta pronto. pronto.